En esta tercera entrega vamos a platicar o vamos a desarrollar o entender un poquito la diferencia entre ética y moral. Ustedes ya realizaron la lectura de los materiales que he estado publicando. En ellos, uno de los capítulos que desarrollamos es esa diferencia entre ética y moral. Entonces vamos a tratar de buscar a través de ejemplos y obviamente tratar de hacer esta explicación para que entendamos cuál es la finalidad de esta diferencia y nos pueda quedar claro esto que yo les mencionaba en las sesiones de foro. En el foro yo les mencionaba que eran prácticamente la ética y la moral como dos mellizas que eran prácticamente idénticas y que tenían ciertas diferencias que las hacían únicas una de la otra. Voy a tratar de explicar esa pequeña diferencia. Yo les decía que la moral es una cuestión más práctica y la ética va un poquito más al fondo, ¿sí? Pero bueno, empezamos. La ética proviene de la terminología griega de ethos, que significa que es un hecho real que proviene de la mentira de las personas. Por lo tanto, una costumbre. La moral viene de la terminología latina, que significa mos moris, que también significa costumbre, y también es un hecho real, pero este proviene de la sociedad. Vamos a centrarnos ahorita en la cuestión moral y luego regresaremos a la cuestión de la ética. Ok, bueno, al hablar de moral, dice aquí, hablamos del hecho real que proviene de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad nos va a dotar de normas y de reglas. ¿Cuándo nos va a dotar de esas normas y esas reglas? Desde que somos pequeños. Papá, mamá, la familia, la abuela, los tíos, todos nos van marcando reglas desde que somos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, cuando llegamos o cuando nos llevaban a una casa que era ajena a nosotros, nos decían, cuando tú llegues tienes que saludar. Y nosotros saludábamos. Por ejemplo, si nosotros estábamos en la sala y mamá veía que teníamos los pies sobre los sillones, pues obviamente ella te decía que no debías de subir los pies en los sillones o brincar en las camas. Es decir, pequeñas normas o pequeñas reglas que nos van guiando para comportarnos y poder pertenecer a ese pequeño núcleo social que se llama familia. Posteriormente, vemos que cuando llegamos a la escuela nos van a notar de más y más reglas. Por ejemplo, llegar puntualmente, utilizar un uniforme, comer a cierta hora, tener actividades a cierta hora. Y tenemos que cumplir la sana convivencia con los demás compañeros, respetarnos, no pegarles, no rasguñarlos, etc. De tal manera que vamos generando esa conciencia de normas que nos permiten convivir con el otro. Cuando hablamos entonces de las normas de la moral, hablamos de esas reglas o normas que se van a transmitir de generación en generación. Algo muy similar como los ejemplos que yo les mencionaba. ¿Cuándo van a ser estas normas? ¿O cómo van a ser estas normas? Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes, a lo mejor en su vida, no han escuchado que a cierta edad se tienen que casar porque si no, o ya son quedadas o son quedados, ¿no? O ¿cuántas veces les han dicho que no tienen que vestir de cierta manera? ¿Por qué? Porque es inmoral. O la música que escuchan en la actualidad tiene letras que son inmorales. Por ejemplo, el reggaetón. Pero curiosamente, cada periodo, cada momento histórico o cada época lleva consigo esa orientación de la conducta del ser humano. ¿Qué implica? Obviamente, la evolución de esa sociedad. Conforme vamos avanzando generación en generación, obviamente se van modificando estas conductas. Lo que en su momento era malo después deja de serlo, porque se va ajustando a las necesidades de esa sociedad. Entonces, ahora, en la actualidad, sabemos que esas normas han pasado desapercibidas y poco a poco se fueron diluyendo. Por ejemplo, antes una mujer, para casarse, tenía que llegar virgen al matrimonio, eso lo sabemos. Todavía en algunos lugares se estila esta parte. Sin embargo, en la actualidad sabemos que eso realmente no tiene o no cobra importancia. Pero, por ejemplo, en algunos pueblos todavía se estila que antes del matrimonio pues, tiene que haber ciertos rituales. O el mismo día de la boda. Por ejemplo, si una mujer no es virgen y es el día de su boda, bueno, sonará risible, pero a veces lo marcaban. ¿Cómo lo marcaban?
pues en la puerta donde se iba a realizar la ceremonia o la reunión después de la unión, estilaban colocar una cazuela rota. ¿Esto qué significaba? Obviamente es el simbolismo referente a que se estaba realizando una boda, pero que la mujer no era virgen. Obviamente es despectivo, obviamente marca algo que no tendría por qué ser relevante. Sin embargo, como una norma moral estaba establecida y así se tenía que cumplir. En la actualidad esto se ha ido diluyendo, afortunadamente. Pero estos son los ejemplos, por ejemplo, de las normas que nos van imponiendo a lo largo del tiempo. Pregúntenle a sus abuelos, por ejemplo, cuando ellos eran jóvenes, ¿qué música escuchaban? Posiblemente escuchaban rock, ¿sí? Posiblemente tenían esa parte del idealismo, de ser disruptores de la sociedad. Entonces, las críticas de sus padres y de sus abuelos estaban en función de esa música que escuchaban. Ahora esas personas que escuchaban rock, por ahí de los 60, pues ahora son abuelos, ¿no? Y en la actualidad esos abuelos juzgan la música que escuchan ustedes como jóvenes. Por ejemplo, el reggaetón, que todos sabemos el tipo de letras que manejan, ¿no? Entonces ahora esos abuelos tienden a criticar desde el punto de vista moral esos principios que no son acordes a lo que ellos piensan o pretenden. Entonces la moral tiene una constante evolución en la sociedad, a diferencia de la ética. La ética, obviamente, es un hecho real que proviene de la mentalidad. ¿Cuál mentalidad? Esa que voy a desarrollar a partir de estas normas y esas reglas. Es decir, yo necesito de las normas y los principios, pero para analizar y reflexionar qué sí puedo aplicar, qué no puedo aplicar y por qué lo voy a aplicar a mi propia conducta. Es decir, ¿qué me lleva a hacer algo y por qué estoy convencido en hacerlo? Por ejemplo, si yo veo a una persona en la calle que me pide una limosna y yo, durante la infancia, a lo mejor vi esa conducta de mi padre, una conducta solidaria. Entonces posiblemente yo busque una moneda de mi bolsillo y se la entregue a esa persona que me la está pidiendo. ¿Por qué lo hago? Posiblemente porque lo aprendí de esa manera. Al ver a mi padre, aplico la misma actividad. Y eso yo considero, o ya lo reflexiono desde mi punto de vista, lo analizo y digo, efectivamente, a lo mejor esa moneda le va a ayudar a algo, para que coma algo ese día. Y estoy haciendo algo que me satisface o que me llena. Por lo tanto, tengo que analizar esa conducta y tengo que reflexionar sobre esa conducta para poder entender el qué, el para qué, el cómo y el cuándo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cuándo lo estoy haciendo? Cuando yo empiezo a lanzar todos esos cuestionamientos, no me lleva más a tratar de buscar una respuesta. Y por lo tanto, la ética se convierte en una ciencia, la ciencia que va a buscar los porqués, ¿sí? Tratar de buscar una respuesta del por qué estoy llevando esa conducta a cabo. En nuestra vida cotidiana hacemos mucho esto. Ustedes, en lo personal, en este momento que me escuchan, posiblemente en su mente se vienen este tipo de actividades, a lo mejor de papá, de mamá, algo que ellos hacían y que yo ahora hago, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco a personas que cierto día, por ejemplo, el 11 de diciembre, que mucha gente va a la basílica a la celebración de la Virgen de Guadalupe. Bueno, a los peregrinos que van de paso por las zonas donde van en su camino, salen con una mesa, les ofrecen un pan, les ofrecen un café o a veces algo que comer, o simplemente un lugar donde descansar, donde tomar un baño, etc. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué los lleva o qué los motiva a hacerlo? Mucha gente dirá, bueno, a lo mejor es tiempo perdido, es dinero. Esa es su percepción. Pero para la gente que lo está realizando, tiene un porqué, algo muy interior. Posiblemente fue algo que hacía papá, que hacía mamá, que hacía la familia. Y eso que hacen estas personas, ahora las nuevas generaciones lo ven y posiblemente lo van a replicar. Entonces, ¿qué implica? Que esto va de la mano. La moral y la ética son prácticamente lo mismo. Esta es más práctica, va en función
de los valores que ponemos todos los días en juego, todos esos valores que aprendí, pero la ética va a ser el que yo entienda el por qué lo estoy haciendo o por qué lo estoy llevando a la práctica. No solamente se va a quedar acá en hacerlo, sino acá en por qué y para qué lo estoy haciendo. Por eso les llamo las hermanas mellizas, porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Nada más que esa diferencia es precisamente la que nos va a ayudar a entender todo este proceso. Por lo tanto, podemos decir que la ética es más interna en qué sentido, reflexionar esas conductas. Y la moral más externa, porque al final es la parte de la aplicación, la puesta en práctica de esos valores, esas normas que yo he aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, esto me permite entender el por qué tanto la ética y la moral van de la mano y prácticamente son inseparables. No podemos hablar de la ética sin la moral y la moral sin la ética. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ir entendiendo a lo largo de este proceso es precisamente cómo estos ajustes que tenemos por la cultura, por el momento histórico en el que estamos, se dan ahora como respuestas para la conducta que estamos realizando. ¿Sí? Más adelante o después de ver este video, voy a abrir un foro para que ustedes puedan poner de ejemplo precisamente cómo es que había normas o reglas que ustedes van a investigar con la familia y que ahora esas normas o reglas pues han ido diluyendo y prácticamente han desaparecido. Y eso les va a ayudar a entender un poquito o ejemplificar esta parte. ¿Ok? Y vamos a dar paso en la sesión ya de videoconferencia a hablar sobre los otros dos temas, lo que tiene que ver con la autonomía y la heteronomía y lo que son la jerarquía de valores, donde ahí les voy a explicar a qué se trata. Entonces, continuemos trabajando. En el foro dejamos nuestros ejemplos. Gracias.